Intervención en la constituyente, el primer punto fue clarificar que el petróleo es la fuente de energía que mueve el planeta y que no tiene sustituto. Y que uno de los elementos de esta guerra psicológica contra el pueblo de Venezuela es hacerle creer a la población de la existencia de posibles sustitutos de mejor calidad, para de esa forma ir preparando el terreno para una posible privatización como están haciendo en Arabia Saudita. Entonces el primer elemento. Y el otro punto que tocamos es como tanto los dueños de las televisoras como CNN, CBS en los Estados Unidos son los mismos dueños de las compañías petroleras, es decir, los mayores accionistas, que es un grupo de nombre, un fondo de inversión de nombre Vanguard, donde están las grandes familias a nivel mundial, Rockefeller, Rothschild. Entonces los medios de comunicación están en manos de los mismos que tienen, que manejan las compañías petroleras y que a su vez manejan la banca norteamericana, el JP Morgan Chase, el Wells Fargo, que son los bancos que te manejan la Reserva Federal. Y por eso el ataque contra Venezuela en todos los sentidos. También son dueños de Johnson & Johnson, de Lockheed Martin, el fabricante de armamento, y todo eso es verificable en las páginas de la Bolsa de Nueva York. Ahora, Fernando, ayer se aprobó de la Asamblea Nacional Constituyente un pronunciamiento para rechazar contundentemente estas sanciones que pretende imponer el presidente de la Supremacía Blanca, Donald Trump, sobre nuestra industria petrolera. Yo quisiera que con esa cualidad que tienes pedagógica nos explicaras ciertamente cuál es la afectación que tienen estas sanciones para el pueblo de Venezuela. Sí, bueno, lo primero es que el presidente Trump no es más que un empleado por 4 años, al menos por ahora, de este grupo económico Vanguard. O sea, el Estado estadounidense, válgame la redundancia, es el operador de lo que las grandes familias, la élite financiera mundial, encabezada por la familia Rockefeller y por la familia Rothschild, le ordenan implementar. Entonces él es el que da la cara, pero en este juego no es más que un empleado. El verdadero poder son estas familias, y el ataque contra Venezuela precisamente es porque las grandes transnacionales petroleras se están quedando sin reservas. El petróleo sin reservas de petróleo, no hay sustituto de igual calidad, y Venezuela no solamente tiene las mayores del mundo, sino que debe incrementar al doble las existencias actuales, porque dadas las nuevas tecnologías a la hora de sacar los cálculos del petróleo utilizable, que es lo que se considera reserva, debería duplicarse el nivel actual. Entonces, por eso el ataque frontal contra el pueblo de Venezuela, esta guerra en todos los sentidos. Pero cuando uno ve el poder de este fondo de inversión Vanguard, uno entiende por qué no hay insumos de primera necesidad. También son dueños de Pfizer, de la productora de medicamentos norteamericana. Entonces es un conflicto global contra Venezuela, bueno, porque la revolución bolivariana es nacionalista, defiende el interés nacional y distribuye dentro de la población los ingresos petroleros, que serían los dividendos que se quieren llevar las grandes familias por la posición por el legado que dejó el presidente Chávez, y por el hecho que se está agotando el petróleo a nivel mundial, y la única reserva que se puede incrementar en el planeta, la única con un mayor, es la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Mira, de manera descarada la ultraderecha ha dicho que estas son sanciones solamente en contra del presidente Maduro y su equipo de gobierno, y que no son sanciones dirigidas al pueblo de Venezuela. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Bueno, fíjate, la oposición, los partidos de laboratorio, es decir, Primero Justicia, Voluntad Popular, nacen de un cheque que les dio PDVSA, la PDVSA de la meritocracia, ¿no? Y esa, la que tenía el poder dentro de la industria petrolera antes del paro petrolero. Y esa meritocracia nace
por un acuerdo entre Carlos Andrés Pérez y las transnacionales petroleras, más que un acuerdo, por una orden que recibe Carlos Andrés de nacionalizar en el año 76, porque si esperábamos lo que decía la ley de Medina Angarita, en el año 83 todos los activos de las petroleras regresaban al Estado venezolano sin compensación alguna. Entonces, por eso le dan el golpe de Estado a Medina Angarita. Por eso le dan, exactamente, por la ley de hidrocarburos de 1943, esperaron que terminara la Segunda Guerra Mundial y le dan el golpe. Así es. Entonces Carlos Andrés nacionaliza y les paga miles de millones de dólares y pone a los gerentes de las transnacionales a dirigir PDVSA. Esa es la meritocracia. Y esa meritocracia recibe órdenes directos de los dueños de las petroleras y de la embajada norteamericana, y reciben la instrucción en el año 98 de crear los partidos de laboratorio que sustituyan a DEICOPEI, porque DEICOPEI eran instrumentos para el combate al comunismo bajo la figura del Estado-Nación. En cambio, Primero Justicia y Voluntad Popular son para destruir el Estado-Nación venezolano, para entregar todos los recursos. Son agentes extranjeros, son representantes de intereses extranjeros dentro del país. Entonces es lógico que ellos traten de engañar en todo momento a la población venezolana, porque esas son las órdenes que reciben desde Washington, desde la sede de las transnacionales petroleras y los tanques pensantes, porque a ellos los crearon con la finalidad de entregar las reservas petroleras venezolanas a las grandes transnacionales. Son agentes extranjeros en contra del legado de Simón Bolívar, en contra de todo lo que significa la patria venezolana. Y por eso tratan de ocultar el verdadero efecto de estas decisiones que ha tomado el gobierno supremacista de Trump, porque son agentes que forman parte, incluso quisieran y aspirarían a formar parte de este grupo Vanguard al que te refieres, ¿cierto? Sí, no, lo que pasa es que ahí no los van a dejar entrar, hasta ahí no llegan. Ellos son esclavos. Mira, ellos son... ¿Ah? Sí, continúa. Son esclavos de ese sistema. Sí, son esclavos. Ellos tienen que... ellos quieren ser los administradores de un territorio controlado por las grandes familias que viven en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Lacayos, al fin. Lacayos. Fíjate, Fernando Travieso, estamos conversando con Fernando Travieso, experto petrolero, profesor y ahora constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro nos hablaba acerca de la afectación que tiene estas decisiones para el mismo pueblo de los Estados Unidos. Estamos hablando de Citgo, de los programas sociales, de más de 15.000 estaciones de gasolina en los Estados Unidos que venden gasolina más barata y que se van a ver afectadas por esta decisión. ¿Pudieras tú explicarnos un poquito este tema que no solamente afecta esta decisión al pueblo de Venezuela, sino también al pueblo de los Estados Unidos, paradójicamente? Sí, fíjate, la doctrina de seguridad de suministro como parte de la política norteamericana con respecto al petróleo viene desde Jimmy Carter, es la doctrina Carter, donde Estados Unidos manifestó que cualquiera que pusiera en entredicho el suministro oportuno, permanente y seguro de petróleo desde los lugares de producción hasta el territorio estadounidense, representaba un peligro para la nación norteamericana y ellos intervendrían. Y Venezuela, por su lado, ha suministrado todo el petróleo que ha requerido los Estados Unidos, excepto durante el paro petrolero. Entonces ahí hemos coincidido. Nosotros durante la Revolución Bolivariana jamás hemos interrumpido el suministro a los Estados Unidos. Ellos pagan en efectivo, pagan bien, y además nuestro problema no es con el pueblo norteamericano, es con la élite político-financiera mundial. Entonces, cuando ellos comienzan con estas medidas, están poniendo en peligro toda la doctrina que han mantenido de seguridad de suministro durante más de 50, 60 años, lo cual te dice que verdaderamente el problema que presenta los Estados Unidos, fíjate, Gemar, para verlo en cifras, en el año 2014 a Estados Unidos le quedaba en petróleo, según la Bolsa de Nueva York,
o sea, la Comisión de Bolsa y Valores que regula el mercado financiero norteamericano, 27.000 millones de barriles. Y en el año 2015 bajó a 24.000 millones de barriles, o sea, interanualmente está cayendo en 3.000 millones de barriles. O sea que para el año 2023, según sus propios cálculos, los cálculos del sistema financiero norteamericano, agotarían el petróleo en su territorio. Les quedaría el llamado esquisto, que ya la mitad de las reservas se habrían consumido para el año 2020 y comenzaría a caer la producción. O sea, la situación energética de los Estados Unidos es grave. Es catastrófica, esa es la realidad, según datos del sistema financiero norteamericano. Bueno. Entonces, en ese sentido, están viniendo sobre las reservas petroleras venezolanas con todo el poder que tienen. Por eso es tan importante para nosotros como venezolanas y venezolanos saber a quién tenemos enfrente. Y por detrás del presidente de los Estados Unidos, lo que están es las familias que han manejado el capitalismo por más de 200 años. Todo lo que nos han dicho de las nuevas tecnologías, han creado nuevos ricos y todo eso es una gran mentira. Por ejemplo, Bill Gates en Microsoft, estaba revisando, tiene 166 millones de acciones. El grupo Vanguard en Microsoft tiene 5.000 millones de acciones. O sea, Bill Gates es un empleado de Vanguard y el propio Vanguard, este fondo de inversión, nos vende a Bill Gates como el hombre más rico para dar la imagen renovada del capitalismo, cuando son las mismas familias las que controlan todo. Han explotado a los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial, pero que están escondidos. Fíjate, es un panorama desalentador. ¿Cómo este pueblo de Venezuela, este país al norte de América del Sur, que tiene una posición estratégica, puede defenderse ante esa guerra global que tú estás describiendo, poderosísima, de transnacionales del petróleo, transnacionales de la guerra, transnacionales de los medicamentos? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar en tiempo real esta agresión? Bueno, ahí tenemos una propuesta en la constituyente, Damaro, que consiste en lo siguiente, ¿no? Nosotros pensamos que debemos aplicar las nuevas tecnologías para calcular el nivel de reservas de Venezuela, ¿no? Eso haría que Venezuela pasara de forma inmediata de contabilizar el 20% del petróleo que hay en la faja como reserva, eso se llama factor de recobro, a contabilizar el 40%. Eso es una decisión que toma el Estado venezolano y es validado internacionalmente por simulaciones de computadora, ¿no? Entonces, ese aumento al doble de las reservas significa que todas las transnacionales que están acá nos tienen que pagar un impuesto llamado bono de acceso a las reservas, como hizo el presidente Chávez con las empresas mixtas en su época. Bono de acceso a la reserva. Bono de acceso a las reservas. Un impuesto. Y ese impuesto pensamos a su vez indexarlo, ponerle un factor de ajuste en función de la distorsión del dólar paralelo. Entonces a ellos les quedará dos alternativas. O nos sentamos y hablamos del dólar paralelo, que es el mismo grupo Vanguard, a través... O nosotros le vendemos el petróleo a dólar paralelo, pues. Sí, o el impuesto te lo aumento, tanto como tú me distorsionas el paralelo, porque ellos necesitan el acceso a las reservas urgentemente. Y nosotros también necesitamos el control de la inflación a través de esta figura de guerra, que es el dólar paralelo. Entonces ahí tenemos una herramienta y después le vamos a poner el componente de las medicinas. Por ahora vamos con el dólar paralelo. ¿Ha tenido receptividad esa propuesta de ustedes? ¿De dónde surgió esa propuesta? ¿Quién la respalda, Fernando? Bueno, a mí me tocó presentarla y en realidad son años de estudio del tema y bueno, la he compartido con los compañeros constituyentes y hay bastante receptividad. ¿Y en la industria petrolera te has reunido con ellos, me imagino? No, sí, bueno, yo he estado en la industria petrolera y he estado en contacto con la gente del ministerio, con la gente de PDVSA. Yo me reuní con exploración y estudios integrados, que es el departamento que se encarga de ajustar este factor de recobro. Bueno, entonces te repito porque, sí. fíjate, Mar,
es que no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, la cantidad de petróleo que hay en la faja bajo tierra, de petróleo, ¿no? Porque reserva es lo extraíble de manera económicamente rentable, ¿no? Ajá. Pero la cantidad total de petróleo es 1 billón, con B grande, 457 mil millones. Y en el mundo, en reservas, quedan 1.100.000.000.000 de barriles. Nosotros superamos esa reserva. Las del planeta entero. Del planeta entero. Y si pasamos de contabilizar de ese total del 20 al 40% automáticamente y certificado, vamos a tener tanto petróleo como Arabia Saudita, Irán e Irak juntos. Los gringos saben esto. Esa cifra me imagino que los gringos las conocen, las que tú nos estás compartiendo hoy. No, mira, una vez cuando estaba el gigante, el presidente Chávez, nos tocó dar una charla y le hablamos a los norteamericanos, a los estadounidenses, y le decíamos, para que haya una guerra, si podemos aumentar el factor de recobro, y de esa forma va a haber reservas 100% propiedad del Estado venezolano, pero para que trabajen las empresas mixtas. Y ellos lo pusieron en su página, que se llama Agencia de Información de la Energía. Yo recuerdo eso, sí. Sí, bueno, desde hace como 8 años. O sea que es una medida más bien que se ha retrasado. Bueno, yo la escucho. Hay que hacerlo preservando el legado del presidente Chávez. 60% de las acciones de las empresas mixtas en manos del Estado venezolano, ni un punto menos, porque la estrategia de las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos es apropiarse de la faja petrolífera. Claro. Hacer un territorio liberado en esa zona donde nosotros los venezolanos perdamos la soberanía. Así es. Bueno, lo que tú muy bien explicabas, que era la política previa a la llegada de la revolución, que arrancó con esa chucuta nacionalización de Carlos Andrés Pérez, que no era otra cosa sino el entreguismo total y absoluto de nuestras reservas y de nuestros recursos a las grandes transnacionales. Sería volver a esa nefasta y terrible fórmula, ¿no? Sí, y la apertura petrolera de los años 90 de Carlos, era la privatización del sector petrolero. Así es, de el señor Rafael Caldera, pues. Durante el gobierno de Rafael Caldera, y que el presidente Chávez le puso un parado, un coto, con la ley de hidrocarburos que le ocasionó el golpe de Estado del 2002. Y el decreto 5.200 del año 2007, donde estipula que el 60% de las acciones de las empresas mixtas que se están creando tienen que ser las acciones en manos del Estado venezolano, que es cuando la ExxonMobil y la ConocoPhillips, las empresas norteamericanas, deciden irse de Venezuela, y donde en mi opinión es el punto crucial